Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ricardo Andrés Vidal, soy el diácono transitorio de la Arquidiócesis de Manizales, que los va a acompañar en esta oportunidad. En esta noche es un tema de liturgia, es un tema principal en la Eucaristía. Entonces vamos a dar una esperita, un momentico por favor, mientras las personas se van conectando. Me van diciendo porfa en los comentarios si se escucha bien, si se ve bien, si todo está pues, toda la locación está bien. Entonces esperamos un momentico, por favor, para dar inicio como tal a la charla. Gracias. Les quiero agradecer si durante esta transmisión le damos compartir a la publicación. De esta manera podemos llegar a muchas otras personas y bueno, este mensaje puede llegar también a muchas que les puedan aprovechar también este espacio de formación. Volví los saludo, muy buenas noches. Como les decía ahorita, mi nombre es Ricardo Andrés Vidal Patiño. Yo soy oriundo de Marulanda, Caldas, un pueblito del norte del departamento, un pueblo frío. Me encuentro en este momento haciendo mi año de diaconado en el municipio de La Merced, en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. Quiero hacer pues un agradecimiento a los padres de la Basílica por esta invitación, por haberme tenido en cuenta, por la confianza. Estoy seguro de todo el espacio y toda la importancia que ha tenido este espacio formativo para ustedes, para la feligresía de Santa Rosa. A ustedes los saludo con toda cordialidad. Les pido que me encomienden para que podamos hacer de este rato de formación un rato también de oración. Y quisiera que comenzáramos este encuentro iluminándolo precisamente con la palabra de Dios. Un texto tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pongámonos entonces en la presencia de Dios, iniciemos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, hágalo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, iluminados con esta carta de San Pablo a los Corintios, de una tradición que él recibió, también es la misma tradición que nosotros recibimos y de la cual quiero que hablemos en esta noche, en esta oportunidad, y es la Eucaristía. Miren, uno no ama aquello que no conoce. Por eso es importante conocer cuál es el valor, cuál es el significado de cada uno de los ritos, de los tiempos, de las posturas que vimos en la Eucaristía para que poder valorarla muchísimo más y de esa manera amar aquello que conocemos. Además, contamos en la Iglesia con una riqueza extraordinaria, una riqueza milenaria. Vamos a ver, ojalá tuviéramos más tiempo, pero vamos a ver cómo la Eucaristía, el rito, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y esa riqueza ha llegado hacia nosotros. No solamente está el rito con el cual nosotros celebramos la Eucaristía en Occidente, hay muchos ritos en Oriente que también hacen parte de la Iglesia Católica y bueno, nos pueden ayudar también a mirar esta riqueza cultural, pero no cultural, sino cultural de nosotros como católicos. Además, es una necesidad que nos apremia. En estos días leí yo un comentario en redes sociales que me llamó mucho la atención. Y es en este tiempo de pandemia, la forma como hemos empezado a celebrar la Eucaristía desde nuestras casas. A veces funciona, a veces no. Miren, en estos días tuvimos una Eucaristía que transmitimos también por estos medios
y veíamos cómo las personas tomaban tinto, cómo las personas estaban sentadas en sus sofás de manera muy cómoda, cómo otras personas ni siquiera se levantaban de la cama. Entonces eso nos ponía a pensar. La Eucaristía no es una novela, no es una película, y merece y vale la pena que si nosotros conocemos el valor de la Eucaristía, hermanos, pues vamos a vivirla con respeto, con veneración, así sea en estos tiempos, a través de un celular, a través de todas estas herramientas que tenemos hoy en día, de la internet, de las redes sociales. Entonces, esa es la invitación a que tomemos un poquitico de conciencia cómo es la forma en la cual nosotros celebramos la Eucaristía. Es verdad que esta pandemia pues, ha cerrado nuestros templos y ha evitado que muchas personas puedan asistir a la Santa Misa, pero eso no es excusa para que desde nuestras casas, con un deseo profundo, esperamos y vivamos realmente esa presencia del Señor en medio de nosotros. Alguien decía que la Eucaristía es como una partitura que armoniza lo humano y lo divino. Es la puerta del cielo, también decía alguien, pero más que la puerta del cielo, es el mismo cielo que se hace presente en medio de nosotros, aquí en la tierra. Hablábamos en el título de esta charla, lo llamábamos liturgia de la misa, que vamos a aclarar una serie de términos que es importante que podamos analizar. Primero, ¿qué es liturgia? De liturgia podemos decir muchísimas cosas. De hecho, podríamos hacer una charla solamente hablando sobre los alcances de la liturgia. Pero quisimos centrarla hoy en el tema de la Eucaristía. Quisiera que nos quedáramos con una definición que nos da el Concilio Vaticano II. La saqué pues, a partir de una constitución sobre la Sagrada Liturgia. Dice, es una acción sagrada a través de la cual, con un rito en la Iglesia y mediante la Iglesia, se ejerce y se continúa la obra sacerdotal de Cristo. Es decir, la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. El acto litúrgico, como tal, es un acto de iglesia, es un acto de comunidad, es un acto eclesial que nos incluye a todos nosotros. Y lo hacemos en el nombre de Cristo, pero no como si fuera un mandado, como si fuera un recado, como si fuera una dramatización. No, es Cristo mismo el que se hace presente y el que actúa en medio de nosotros. ¿Qué es la Eucaristía? Miren, es una acción litúrgica, según lo que hemos visto. La palabra Eucaristía como tal va a traducir, es una palabra que viene de otro idioma, se traduce como tal acción de gracias, pero también es un sacramento, también es un memorial. Y quisiera que nos detuviéramos un momento en lo que es el memorial. Miren, para el oriental, que piensa totalmente diferente a como pensamos nosotros aquí en Occidente, el memorial, el recordar es diferente a como lo hacemos nosotros. Para nosotros recordar es traer a la mente un hecho pasado. Para el oriental, el memorial, el recordar, recordis, es traer de nuevo al corazón. Es decir, en ese memorial actualizamos, no recordamos solamente un hecho pasado, sino que lo actualizamos y lo hacemos presente en el momento de hoy. Cuando celebramos la Eucaristía, no hacemos un recuerdo a la manera occidental de lo que pasó. Realmente ocurre. Lo que hace 2000 años pasó en la última cena, lo que pasó en el Gólgota, ocurre realmente en cada Eucaristía. También se le llama, a lo largo del tiempo, ha recibido varios nombres. En Oriente se le dice Divina Liturgia, se llama Santa Misa, el Santo Sacrificio, el Sacrificio del altar. Nosotros la conocemos como la Santa Misa o como la Eucaristía, que es el nombre que también encontramos y lo utilizamos con mucha familiaridad. Misa viene de una palabra latina que significa missio, significa enviar. Solo que a partir del siglo IV, esta palabra se utilizaba dentro de la Eucaristía para despachar a la gente, para despedirlos. Y tiene un sentido teológico muy importante. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, vamos a la Santa Misa, somos enviados. La misa no termina con la bendición, por el contrario, la misa en ese momento empieza, porque en ese momento podemos ir nosotros que hemos participado a llevar esa riqueza de la Eucaristía que hemos celebrado al mundo, a las demás personas. Otra generalidad que quiero que hablemos antes de comenzar el tema, como tal de los ritos de la misa, es quién celebra. A veces se escuchaba mucho, ahora tiempos, yo voy a ir a oír misa. Eso está mal dicho, uno no va a oír misa, uno va es a celebrar la Eucaristía, a celebrar la Santa Misa. Todos celebramos, el sacerdote es el que preside, pero todos celebramos. Decir que voy a ir a oír misa
es una actitud pasiva, pero en una celebración todos tenemos una actitud activa. Todos participamos de una manera festiva dentro de esta celebración. Otra pregunta que es muy común y hacen es que ¿cuánto vale una misa? ¿Cuál es el valor de una misa? Miren, la misa tiene un valor infinito. Alguien decía, es como si le sumáramos todos los méritos de todos los santos desde el principio. Los méritos de la Virgen María, las oraciones de los justos, las sangres de los mártires, y ni siquiera alcanzaríamos a tener un valor de lo que es la Santa Misa. La Santa Misa tiene un valor infinito porque es Dios mismo el que se hace comida y alimento para alimentarnos a nosotros. Es el que se hace palabra para alimentarnos con su palabra. O sea, no podemos hablar, el valor de la misa es un valor infinito. ¿Qué es lo que se da? Y a veces confundimos. Lo que se da es un estipendio, ese es el nombre que se da a lo que vale una Eucaristía monetariamente. La Eucaristía no vale nada, vale muchísimo. O sea, no hay ningún valor económico que pueda pagar lo que es una Eucaristía, el valor tan grande que tiene la Santa Misa. Ese estipendio tiene su origen bíblico. Un amigo sacerdote me enseñó alguna vez que en el libro de los Macabeos, segunda de Macabeos 12:38, para los que quieran buscarlo, encontramos cómo en una de las batallas que ocurrió en ese momento, en la guerra de los Macabeos, muchas de las personas que habían muerto de los soldados, cuando fueron a enterrarlos, encontraron que dentro de sus vestidos tenían unos amuletos, es decir, habían cometido el pecado de idolatría. En ese momento, el general de los Macabeos reunió a todo el ejército y pidió una colecta. Recogieron 200 monedas de plata, no me acuerdo exactamente cómo es la medida que dice el texto, para mandar a Jerusalén a ofrecer sacrificios por estos hermanos que habían muerto. De esta manera, para que ellos no se perdieran de la resurrección. Entonces vemos cómo desde el Antiguo Testamento existe la figura de la ofrenda. Esa ofrenda que nosotros damos. Aquí en nuestra arquidiócesis, la ofrenda, el estipendio de una Eucaristía, que no es el valor, aprendamos también ese término, no es el valor de la misa, sino es la ofrenda que damos por la misa, es de 35,000 pesos. Otro aspecto y referente con el tema del estipendio es quién es el dueño de la misa. El dueño de la misa somos todos, la iglesia. No se puede hablar de mi misa, es que yo voy a ir a mi misa, yo mandé a hacer una misa por fulanito de tal, por mi papá, por mi mamá, entonces yo soy dueño de la misa. No hay misas privadas, no hay misas exclusivas. Aquí nos pasó, por ejemplo, que se mandó a hacer, aquí es tradición que en el novenario la gente manda a que al final de la Eucaristía se rece un Padre Nuestro por la persona del difunto al final de las Eucaristías. Y una vez se rezó el Padre Nuestro por el descanso eterno de la persona que había muerto. Y resulta que la persona que había pagado el estipendio se molestó y dijo, pero ¿por qué dijeron que la misa era por mi tía y mencionaron a otra señora? Eso es algo que tenemos que cambiar, hermanos. La Eucaristía es la reunión de toda una familia, la familia de la iglesia. Por lo tanto, los dueños de la Eucaristía somos todos. No podemos hablar de una exclusividad de la misa. Bueno, vamos a entrar en materia entonces, después de estas generalidades que hemos comentado. La estructura de la misa. La misa la vamos a dividir en 4 partes. Los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y el rito de comunión. La idea es que rápidamente, pues es un tema muy grande, muy largo, no vamos a alcanzar, pero vamos a tratar de abarcar las partes principales para que ustedes cuando vuelvan a la Eucaristía con ese deseo y con ese agrado, que de verdad que es muy motivante en este tiempo de pandemia, acá tenemos la fortuna de tener el templo abierto, la gente llega con tanta alegría. Ustedes viene gente de veredas, se caminan media hora, 1 hora, solamente por venir a la Eucaristía. Eso quiere decir que conocen el valor real de la misa y conocen las gracias tan grandes que se reciben, y por eso vale la pena desplazarse 1 hora, media hora caminando para llegar al pueblo a la Santa Misa. Primera pregunta, ojalá pudiéramos responder, pero yo entiendo que por los comentarios no es posible. ¿Cuándo inicia una misa? La gente creería que se inicia con la señal de la cruz cuando el Padre empieza la Eucaristía, digamos, en la sede. No, hay una preparación remota. Yo quiero invitarlos para que miren esto. La Santa Misa comienza cuando empiezan a retocar las campanas. Esa es la preparación remota de la misa.
Cuando ustedes sientan que la campana empieza a sonar, las campanas de los templos, esa campana, nos decían en el seminario, es la voz de Dios. Es Dios quien los llama y los está invitando. Y los llama 3 veces, cuando dan primero, cuando dan segundo y cuando dan dejar. Los llama 3 veces para decirles, ven, quiero que vengas, quiero alimentarte, quiero pasar un momento contigo, quiero que te reúnas con tus hermanos. Por lo tanto, la preparación remota de la misa empieza con las campanas. Las campanas nos congregan. Anteriormente, en la antigüedad, las campanas servían para una señal de auxilio, para congregar a las personas, para dar una señal de que eran cristianos. Por eso, hermanos, cada vez que escuchemos las campanas, ojalá pronto vuelvan a sonar las campanas de nuestras iglesias, de nuestros templos, escuchemos que ahí empieza el Señor a llamarnos. El misal romano, que es el libro rojo que colocan los sacerdotes sobre el altar, no es la Biblia. Alguien pensaba que sí era la Biblia, no. El misal romano es el libro aprobado por, como su nombre lo dice, por el Santo Padre en Roma, en el cual están todos los ritos, todas las palabras, todos los gestos que se deben hacer en la Eucaristía. Como está todo escrito, los sacerdotes no tienen por qué innovar, ni agregarle, ni quitarle nada. Aquí está absolutamente todo. Los gestos, las posturas, lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Es lo que no está aquí. Todo lo que está aquí es la mejor manera de celebrar la Santa Misa. Bueno, entonces dice el misal romano que la misa, el rito inicial comienza congregado el pueblo, el sacerdote se dirige al altar. Y ese es otro aspecto importante, cuando el pueblo se congrega, la congregación del pueblo, ese desplazamiento desde nuestras casas hacia el templo, ya es, hermanos, un inicio y una parte de la misa, ya hace parte de los ritos iniciales, ese desplazamiento. Cuando llegamos al atrio, los atrios en la antigüedad, ustedes en Santa Rosa la Basílica, que tiene un atrio grande, bonito, amplio, tenían un sentido también dentro de la vida litúrgica y tiene una explicación teológica. Miren, el atrio buscaba que la persona se silenciara del mundo exterior para entrar al templo. El atrio es el espacio intermedio entre el mundo y el templo. Por lo tanto, el atrio es el lugar para nosotros silenciarnos un poco de lo que tenemos dentro para entrar, valga la redundancia, al templo a ofrecer nuestra propia vida. Ya pues se pierde mucho este sentido. En Europa, una basílica romana de San Pablo Extramuros, el atrio es adornado como un jardín, tiene palmeras, es un jardín literalmente, y busca eso, que la persona se tranquilice, como cambiar de ambiente, que sienta la diferencia entre la plaza del pueblo y el silencio y la sacralidad del templo. La procesión de entrada. Miren, la procesión de entrada tiene un significado que ojalá cuando nosotros la veamos, no es solamente del domingo, sino también lo podemos ver en semana. El desplazamiento del sacerdote que preside la misa hacia el altar. El sacerdote se dirige hacia el altar y hacia el crucifijo. Es el signo de nuestro peregrinaje por este mundo, de ese peregrinaje que debe llevarnos a la vida eterna. Hay una canción que define muy bien cuál es el sentido de la procesión de entrada. Y es una canción muy clásica. Dice, juntos como hermanos de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Y a veces cantamos esa canción que aprendimos desde niños y no caemos en cuenta, pero si quieren ver la mejor explicación de una procesión de entrada, está escrita en esa canción. Después viene un signo que no sé si ustedes se habrán fijado, y es un beso. El sacerdote llega, venera el altar y luego pone sus manos y besa el altar. Y aquí viene también un significado. El beso. ¿Qué significa un beso para nosotros? Miren, el beso significa cercanía. El beso significa confianza. El beso significa amor. Uno no besa a alguien que no quiere. El beso en la mejilla o el beso de los esposos más íntimo es un beso de amor, de confianza. Es un beso de alegría. Cuando uno saluda a una persona que hace mucho tiempo no ve, uno siempre da un abrazo y es efusivo. Cuando poner las manos sobre el altar es como darle el abrazo a Cristo y besarlo en agradecimiento por haber venido, en agradecimiento por volver a encontrarnos. Porque el altar es un signo de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Pero también podemos hacer una reflexión. El beso también tiene otro significado, y es el significado que tuvo la entrega del Señor. Recordemos que Judas entregó a Cristo con un beso. Y cuando el sacerdote besa el altar, ustedes únanse a ese beso. Únanse, Señor, yo también quiero darte un beso y quiero besar ese altar. Y en la persona del sacerdote, que es mi hermano también, yo quiero besarte.
pero también recordar cuántas veces nosotros entregamos al Señor lo entregamos también con un beso, como lo hizo Judas. Empieza entonces el sacerdote hablando con la señal de la cruz. La señal de la cruz que hacemos en los ritos iniciales es la invocación de la Santísima Trinidad. La señal de la cruz es la señal del cristiano, es lo que nos identifica, es como la marca. La cruz para un cristiano debe ser como una especie de tatuaje, digámoslo así, pues es un poco excesivo, pero digamos es una marca que llevamos y de la cual debemos sentirnos orgullosos. Además es herramienta y eficaz para librarnos del demonio. Por ahí está el dicho paisa que dice, le teme más que el diablo a la cruz. Bueno, es importante responder el amén. A veces cometemos un error. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo dice el sacerdote. Nosotros hacemos la señal y respondemos amén. Ese amén significa así sea, cúmplase, hágase. Es decir, que se presente en este momento la Santísima Trinidad aquí, sobre el altar, sobre la Eucaristía. Y después viene algo maravilloso. Dice, el Señor esté con ustedes. Es decir, el presidente está manifestando la presencia de Dios en medio de nosotros. Y eso debería hacernos a nosotros temblar. O sea, decir que el Señor está aquí presente, que se reúne cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y el sacerdote lo dice con seguridad. O sea, el Señor esté con ustedes, está aquí. Y nosotros respondemos agradecidamente y con tu espíritu. Esa es la forma de agradecer. Pero estamos entonces en ese momento inmersos en el misterio de la Trinidad. Pero cuando uno está cerca de una persona importante, cuando uno está cerca de una persona, digamos, poderosa, uno se presenta digno, se viste de la manera adecuada y trata de estar con la mayor dignidad posible para estar en presencia de esa persona importante. Imagínense ustedes cómo tenemos que estar nosotros de dignos para poder estar en la presencia de Dios. Por eso sigue inmediatamente el acto penitencial. Y el acto penitencial empieza con una oración hermosa, que es el yo pecador, yo pecador. Ese yo pecador que muchas veces decimos rápidamente durante la Eucaristía, sin tener conciencia de lo que estamos diciendo, empieza con esa frase del yo pecador, es decir, yo estoy asumiendo una responsabilidad. ¿Una responsabilidad de qué? De mi pecado. ¿Ante quién? Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Por qué? Porque es que mi pecado, hermanos, no solamente me afecta a mí, sino que afecta a toda la iglesia. Y al afectar a mi hermano, mi pecado también afecta a Dios. Por eso me arrepiento de los pensamientos que consentí, porque pensar como tal no es malo, ni es pecado. Lo que es pecado es consentir esos malos pensamientos. De palabra, aquí recuerdo en la carta de Santiago, ¿cuántos pecados no se cometen con la lengua? De obra, ¿cuántas veces falté a la caridad con mi hermano? Y de omisión. Ese pecado de omisión a veces somos muy reacios a reconocerlo. Y nuestra conciencia muchas veces no la hemos cultivado para reconocer ese pecado de omisión. Y es el pecado del siglo XXI, dice el Papa Francisco, y es el pecado de la indiferencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de hacer el bien o hemos omitido hacer el bien? Bien, como solamente el yo pecador, que es un examen de conciencia, deberíamos demorarnos un montón de tiempo. Y sin embargo, el rezo del yo pecador lo hacemos súper rápido. Cuando el presidente termina de rezar el yo pecador, nosotros hace mucho rato ya hemos terminado. Cuando volvamos a la Eucaristía y golpeemos nuestro pecho por mi culpa, por mi gran culpa, reconozcamos en ese momento un examen de conciencia, reconozcamos nuestros pecados y reconozcamos que estamos ahí para hacernos más dignos de estar en la presencia de Dios. Pero fíjense, pedir perdón es difícil, ¿sí? Pedir perdón a veces es humillante también. Pero cuando alguien me ayuda a pedir perdón, me ayuda a que no sea tan difícil. Por eso pedimos la intercesión. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. Imagínense, tenemos una madre que intercede por nosotros para que nos perdone. A los ángeles, nuestro ángel custodio y los ángeles del cielo interceden por nosotros. Y a ustedes, hermanos, para que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Es rica esa oración del yo pecador. Qué bueno que no solamente la hiciéramos en la Eucaristía. Qué bueno que cada noche,
antes de acostarnos, también hiciéramos ese examen con esa oración. ¿Cuáles fueron mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión? Después viene el canto del ten piedad. El Señor, ten piedad. Se repite 3 veces: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor es el título que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, y Cristo es la imagen del Mesías, el ungido. Entonces, también al reconocer nuestros pecados, le pedimos al Señor que tenga piedad de nosotros. Y recordamos un pasaje del Evangelio, los ciegos de Jericó, que eran 2 ciegos que se acercaban a Jesús y le gritaban: Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Ojo, no es ten piedad de mí, porque recuerden que lo que hace la Eucaristía es la congregación de los hermanos. Entonces, ten piedad de mí es una actitud egoísta, cuando mi hermano también me ayudó a pedir perdón, cuando mi pecado también fue contra mi hermano. Ese ten piedad de nosotros es un ten piedad también de la iglesia. Pero también lo hace con insistencia, por eso se repite 3 veces. Y esto nos recuerda esa mujer sirofenicia que le suplicaba al Señor una vez, le suplicó 2 veces, le suplicó 3 veces. Es la insistencia para que Dios tenga piedad de nosotros y nos perdone. Pero ese Señor también nos remite a Tomás: Señor mío y Dios mío. Ese reconocimiento de la misericordia y de la compasión de Dios. En las misas más solemnes, en las misas de los domingos, entonamos un himno, el himno del Gloria. El himno del Gloria es un himno que hemos recogido, que se ha conservado en la iglesia desde la liturgia romana de los primeros siglos. Nosotros en Occidente conservamos este himno, en Oriente conservan otro himno también similar. Ese himno de Gloria o la gran doxología busca que nosotros, al reconocer la gloria de Dios, sintamos la paz. Pero hay un dato que quisiera que tuvieran claro. El Gloria empieza con las palabras de los ángeles en Belén, el día del nacimiento de Jesús, del Redentor. Acuérdense que se dice: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, a los hombres que ama el Señor. Son las mismas palabras que nos dice el Evangelio, que recitaban y cantaban los ángeles cuando vino el Mesías en Belén. Entonces miren, en cada Eucaristía también tenemos un recuerdo de esa Navidad, el recuerdo de la Navidad, de la alegría y de todo lo que significa el nacimiento del Mesías. Y estamos reconociendo que por la gloria de Dios nosotros tenemos paz. Cuando ustedes canten, que es un himno que se debe cantar, nosotros lo recitamos, pero el ideal y la recomendación es que siempre sea cantado. Ese gloria debe hacer, y el efecto que debe tener es que cada uno sienta paz en su corazón. Pero si lo recitamos súper rápido, tampoco vamos a sentir paz. Vivamos ese momento, no nos perdamos. Es un himno muy antiguo, tiene casi 2000 años y se ha recitado en la iglesia de una forma milenaria. Hermanos, aprovechemos ese gloria que nos habla de la santidad de Dios, del resplendor de su belleza, de la atracción que tiene por nosotros y de la manifestación de su poder. Viene otro momento que es la oración colecta. La misa tiene 3 oraciones: una oración colecta o la oración de la misa, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Pero la oración colecta tiene un significado muy interesante y quiero que la tengamos clara para cuando participamos de nuevo de la misa. Miren, el sacerdote invita a la oración, dice: oremos. Es decir, nos dice: en este momento todos nosotros vamos a hacer oración. Vamos a ponernos en la presencia de Dios que está aquí en medio de nosotros. La invita a una oración profunda y después hace un momento de silencio. El sacerdote junta las manos. Este es el signo de oración. Cuando uno va a poner a orar a los niños, siempre le junta las manitos. Eso mismo hace el sacerdote, así como están comentando, haciendo en los comentarios. Este es el signo de la oración. Por eso él junta las manos en una actitud de oración. Nosotros también, en ese silencio, ¿qué hacemos? Le presentamos a Dios nuestros sentimientos, le presentamos a Dios nuestras peticiones, le presentamos a Dios nuestra vida. Y luego el sacerdote, como se llama oración colecta, abre sus manos y extiende y recoge todas las oraciones y todas las intenciones del pueblo y las eleva y las presenta hacia Dios. Se me escapa aquí otra cosa. Miren, ver cómo el sacerdote recoge todas las oraciones nuestras y las presenta en una sola. Eso es la oración colecta. La oración del domingo pasado, la oración colecta, dice: oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes. Volvimos. Qué pena que nos desconectamos, como una falla aquí en el internet de la casa. Bueno, estábamos en la oración colecta.
Les decía que la oración colecta, estaba leyendo la oración del domingo 21, pero antes quiero explicarles un poco la estructura. Miren, la estructura de la colecta se compone de 4 partes. Primero, invocamos al Padre, a Dios como Padre y con un título especial. Luego, le recordamos a Dios cuáles fueron las obras que ha hecho. Después, le hacemos la petición. Y por último, hacemos la intercesión por Cristo, por Jesucristo nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo, y Él es Dios por los siglos de los siglos. ¿Por qué por Cristo? Recuérdense lo que dice el Evangelio. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Por eso toda oración que hace la Iglesia dirigida al Padre siempre termina: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pero esta estructura nos enseña a hacer oración, y es la forma como nosotros los hijos le pedimos algo a un papá. Y es una forma muy particular. Miren, invocamos a Dios como Padre y le damos un título interesante, un título bonito. Entonces, Dios Padre misericordioso, Dios Padre bondadoso, le decimos algo bonito a Dios. Luego le recordamos lo que ha hecho. Aquí dice: tú que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, lo que Dios ha hecho. Y después le hacemos la petición: concede a tu pueblo amar lo que mandas. Es como un niño que le va a prestar el carro al papá, le pide prestado el carro al papá. Entonces le dice: papá, tú que eres tan bueno, tan querido, que me quieres tanto, acuérdate que hace 8 días me prestaste el carro y que no me pasó nada. ¿Por qué no me lo prestas hoy? Y te lo pido porque mi mamá también está intercediendo por mí. Esa es una forma muy sencilla de explicar la estructura de una oración colecta. Eso lo hace la Iglesia. Llama a Dios con un título hermoso, un título de misericordioso, de bondadoso, de creador, de clemente. Le recuerda las cosas buenas que ha hecho por nosotros en la vida. Y después de recordarle esas cosas buenas, le hace una petición. Y la petición no es otra: que nos haga santos, que nos permita compartir su vida, que los alimentos que vamos a compartir en la Eucaristía nos aprovechen para nuestro bien. Esa es entonces, hermanos, ahí termina los ritos iniciales de la misa, la oración colecta. Pasamos a otro momento. Pasamos a otro momento importante, que es la liturgia de la palabra. Yo quiero empezar diciéndoles algo, y me gusta que lo tengamos claro. Hay una unidad de la misa. La misa es una. Tiene 2 partes principales: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Hay unos ritos iniciales que nos preparan y hay un rito de comunión que nos ayudan a terminar la Eucaristía. Pero hay una unidad también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Mientras las lecturas son proclamadas, es como si el Espíritu Santo estuviera aleteando sobre nosotros. Y es un mensaje que el Señor tiene. Tenemos entonces 4 lecturas. Primero, una palabra profética, es una lectura del Antiguo Testamento, regular de los profetas. Después, una lectura sálmica, que es el Salmo. Después, una lectura apostólica y después una evangélica. Estoy hablando de la estructura de la misa dominical. La liturgia de la palabra es una conversación, es un diálogo. Y quiero que lo veamos así. Miren, a la lectura del Antiguo Testamento hay una respuesta. Y esa respuesta es el Salmo. Dios nos pone un tema en el Antiguo Testamento y nosotros le respondemos con el Salmo. Después viene una lectura apostólica, que es esa actualización del misterio de Dios en la comunidad de la Iglesia. La palabra de Dios que se hace viva dentro de la Iglesia. Y después de esa apostólica le respondemos ¿con qué? Con el canto del aleluya. Y el canto del aleluya nos prepara para el Evangelio. Es una conversación. Dios nos habla, nosotros respondemos. Él vuelve y nos habla, nosotros le respondemos y luego lo escuchamos. Entonces, escuchar las lecturas es entrar en un diálogo con Dios. Porque también no solamente escuchamos, sino que la proclamamos y la anunciamos. Todos, no solamente los lectores. Por eso es importante responder con fuerza, con alegría, el Salmo responsorial. Por eso es importante responder: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es tan importante la liturgia de la palabra que a la Iglesia le da una veneración. Miren, no se proclama desde cualquier sitio. La liturgia de la palabra se proclama directamente desde el ambón, que es ese sitio fijo donde se proclama la palabra, un lugar digno. No se proclama de cualquier libro, se proclama de un leccionario, es un libro especial donde están las lecturas. Y el Evangelio tiene un significado tan importante que inclusive hay un libro en algunas iglesias, en las catedrales, que se llama El Evangeliario. Es un libro donde solamente están los evangelios. Miren, esto nos debe llevar también a entender que la liturgia de la palabra no es simplemente una lectura, es una proclamación real de la palabra de Dios. El sacerdote, cuando va a proclamar el Evangelio
Igual los lectores le hacen con respeto, con veneración, saludan al altar, luego pasan al ambón. El sacerdote y el diácono no proclaman el evangelio sin pedir la oración y el auxilio de Dios. El sacerdote cuando se acerca a proclamar el evangelio, no se va directamente de la sede. Hay una oración especial que el sacerdote dice y que el diácono también en su momento pide la bendición. Dice: purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Es una oración secreta. Nosotros como pueblo no la escuchamos, pero el sacerdote la dice en su corazón cuando hace una venia y una reverencia al altar, que es la presencia de Cristo. Y el diácono no proclama el evangelio así nomás. El diácono pide la bendición del sacerdote. Padre, dame tu bendición. El Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que anuncies dignamente su evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven entonces cómo el evangelio es tan importante, cómo toda la liturgia nos prepara, todo el Antiguo Testamento, toda la respuesta del Salmo llega a ese momento, al momento en que Jesucristo mismo habla. Y quisiera detenerme en la forma como se proclama. Miren, el evangelio se proclama de pie. Cuando entra un maestro a un auditorio, sus estudiantes o sus discípulos siempre se ponen de pie. Pero antes del evangelio hay un canto, el canto del aleluya. Y ese canto del aleluya, hermanos, nos prepara para una buena noticia, que es lo que traduce la palabra evangelio. El aleluya es el eco de la resurrección de Cristo. El aleluya es una palabra hebrea que era un grito de júbilo, de alabanza, de una gratitud a Dios por las obras maravillosas que había realizado en medio de nosotros. Y ese canto que viene del hebreo, ni siquiera traducimos la palabra, aleluya, es lo que cantamos con júbilo, con alegría. Y nos recuerda de manera especial el tiempo pascual, ese tiempo de la Pascua, en el cual celebramos la resurrección del Señor. Miren, quédense con esto. Cristo ha resucitado y le vamos a escuchar. Esa es la mejor y la más clara explicación de lo que significa la aleluya. Cristo ha resucitado y le vamos a escuchar. Por eso en ese momento nos ponemos de pie. No nos ponemos de pie cuando el diácono o el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes. Nos ponemos de pie cuando se empieza a entonar el aleluya. Y miren de nuevo, dice el sacerdote o el diácono: el Señor esté con ustedes. Y cuando dice el Señor esté con ustedes, nos está recordando: hermanos, tomen conciencia, en este momento va a hablar Jesucristo. Es Cristo mismo el que habla. Y el sacerdote o el diácono hace el signo de la cruz mientras dice lectura del Santo Evangelio según San Juan. Hace el signo de la cruz sobre el libro de los Evangelios, sobre la página que se va a leer. Ese signo está mostrando que es Cristo mismo el que va a proclamar esa palabra. Miren, en ese momento, en la liturgia de la palabra, hay que traer la vida. Hay que traer la vida a ese momento. Cuando el sacerdote haga la cruz, que es Cristo mismo el que está ahí, y uno se asigna: que tu palabra esté en mi mente, que tu palabra esté en mis labios y que tu palabra esté en mi corazón. Y se une con el libro y todos nos unimos a la palabra de Dios que va a ser proclamada. El Señor siempre en cada Eucaristía tiene algo para decirte y tú tienes algo que comentarle. Pero es que, Padre, las lecturas no salen como la situación de mi vida siempre. Dios, la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, cada vez que escuches la palabra, pero eso que tiene que ver con mi vida, pero estas guerras, esas lecturas del Antiguo Testamento que tienen que ver mucho, pero tu tarea es escuchar, pero escuchar con la mente, proclamarla con los labios y entenderla y vivirla en el corazón, con lo que tú eres. Por eso, es que uno qué pena que me emocione, pero es que el tema es apasionante, eso es a lo que yo he querido dedicarme durante toda mi vida. Miren ustedes, en la palabra de Dios vamos a presentarle al Señor la vida y vamos a escucharle. Todos tenemos situaciones difíciles, malucas en nuestra vida, dolores, tristezas, pero en medio de esa realidad el Señor tiene una palabra de amor, de acompañamiento, de enseñanza, de esperanza. No cerremos nuestros oídos al mensaje de Dios. Que es que el Padre predica muy maluco, que es que a veces me da sueño. Pues te cuento que si tú vas a encontrarte con alguien, si vas a encontrarte con alguien y... Perdón acá. Me perdí. Si vas a encontrarte con alguien y quieres escucharlo, lo que vas a hacer es poner toda la atención. Y vas a poner toda la atención porque hay un mensaje que el Señor quiere darte. Bueno, después el sacerdote o el diácono, cuando ha terminado de proclamar, besa el libro. Es el segundo beso que ocurre dentro de la misa. Y es un beso de agradecimiento y es un beso de veneración.
besa a Cristo mismo, besa el altar, que es presencia de Cristo, y besa el libro de los Evangelios, que es presencia también de Cristo, que ha llegado a nosotros, y levanta el libro, dice, palabra del Señor. Es decir, está diciendo, esto no es palabra del diácono, esto no es palabra del Padre, esto es palabra del Señor. Y todos nosotros al decir gloria a ti, Señor Jesús, estamos reconociendo y aceptando que esa es la palabra del Señor que se ha manifestado a nosotros. Y cuando el sacerdote o el diácono termina, al besar el libro, dice unas palabras en secreto. Dice, por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. ¿Por qué? Porque también nos recuerda ese momento en el que el Señor les dice a los apóstoles, ustedes ya están purificados, ustedes ya están perdonados sus pecados por la palabra que han escuchado. Ahí, en ese momento, nuestros pecados veniales también son perdonados. Es un acto también de indulgencia que nos da la Iglesia y que nos da el Señor. Por escuchar el Evangelio, nuestros pecados también son perdonados. Después sigue la homilía. En la homilía, hermanos, vamos a entenderla y a captarla como un acto de fe, de que es Jesús mismo el que va a hablar y que es Jesús el que va a iluminar nuestra vida, de la misma manera como Jesús adoctrinaba y enseñaba a sus discípulos y les explicaba las Escrituras. Detrás de toda homilía siempre hay una oración, porque nosotros los ministros cuando predicamos siempre preparamos una homilía con la oración. Esa es la manera correcta, así es como debemos hacerlo. Vamos y le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que le diga hoy a tu pueblo? Señor, aquí en mis labios, en mi cuerpo, con mis oídos, con mi boca, con mi lengua, es tuya. ¿Qué quieres decirle a tu pueblo? Esa es una oración que uno hace para preparar esa homilía. Es un acto de fe entonces en que es Jesús quien habla. Es un acto de esperanza de que nada es imposible para Dios. Por difícil que sea la situación que estés viviendo, nada es imposible para Dios. Y es un acto de amor. Por eso su palabra es venerada. Es el signo de que hay alguien que nos ama infinitamente y es Dios. Y a Dios le interesa tu vida y le interesa lo que estás pasando y sufre tus sufrimientos y se alegra con tus alegrías. Y por medio de esa palabra podemos hablar, entrar en ese diálogo con Él. Yo quisiera hablar con Dios. Puedes hacerlo en la oración y de manera especial en la palabra, en la liturgia de la palabra de la Eucaristía. Yo quisiera escuchar a Dios. Lo puedes hacer perfectamente en una homilía. ¿Cuántas conversiones no se han hecho en una homilía, en una predicación, en una liturgia de la palabra? Muchas. Pero no es el sacerdote, no es el diácono, no es la forma como se predica, no es el tono de voz. Hay que ir más allá de esas situaciones físicas. Y en más allá es encontrar a Dios. El éxito de una liturgia de la palabra es escuchar la voz de Dios que nos habla. ¿Se acuerdan que les dije que era un diálogo? Dios habla, nosotros respondemos. Él habla, nosotros respondemos. Pues toda la respuesta de la homilía es ¿cuál? Es el credo. Es decir, yo le respondo a Dios con la fe. Mi respuesta a la liturgia de la palabra es la fe. Son 13 artículos, pero no es decir creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y recitarlo así súper rápido. No, el credo no se recita con los labios solamente. El credo se debe recitar con la vida. Es en la vida donde uno recita el credo. Es en la vida donde le mostramos a los hermanos que creo en un solo Dios todopoderoso. Y si creo en un solo Dios, no tengo por qué buscar brujos, ni brujas, ni buscar idolatría en otras cosas. Si creo en el perdón de los pecados, entonces no tengo problema en buscar la confesión y creo en la confesión. Si creo en la resurrección de la carne, no creo en reencarnaciones, ni creo en cosas absurdas. ¿Ven cómo el credo también hay que encarna? Y la fe también se encarna y se vive y se transmite. Después viene la oración de los fieles. La oración de los fieles nos remite a una liturgia del Viernes Santo de Jerusalén. Y es la misma participación de la oración que rezamos, esa oración larga que se hace por intercesión del mundo en la liturgia de la palabra del Viernes Santo, que pedimos por la iglesia, pedimos por los gobiernos, pedimos por los que sufren, pedimos por los pobres, por los enfermos, y por último pedimos por los que estamos celebrando la misa. Es otro momento para presentar ahí nuestra vida. Yo creo que el tiempo va corriendo y apenas vamos para la liturgia eucarística. Ahí termina, con la oración de los fieles, termina la liturgia de la palabra. Terminamos entonces esa primera parte de la Eucaristía. Y la liturgia eucarística tiene una parte fundamental y también me emociona hablarla porque quiero invitarlos a que cuando vuelvan a la Eucaristía y cuando estén participando de ella, ofrezcan su vida y ofrezcan y vivan el valor de este momento. Miren, desde muy antiguo está la costumbre de ofrecerle a Dios cosas, de ofrecerle a Dios dones. Tenemos el primer sacrificio, el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel.
También tenemos en las Sagradas Escrituras el sacrificio de Abraham y los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén. ¿Qué presentamos nosotros en el momento del ofertorio? Presentamos pan, pero no cualquier pan, pan sin levadura y vino. Pero para poder entender un poco por qué pan sin levadura y por qué vino, tenemos que remitirnos a la tradición de los judíos. Eso nos remite directamente a la última cena o a la Pascua judía. ¿Por qué el pan sin levadura? El pan sin levadura es el pan de las prisas de Egipto. Fue el pan que tuvieron que salir el pueblo hebreo, que sacó sin que se fermentara con la levadura y se lo llevó al desierto. Pero es el pan de la libertad. Es el pan sin levadura porque dejamos la esclavitud, éramos esclavos en Egipto y obtuvimos la libertad. Ese es el signo de la libertad. Y es sin levadura porque es el pan que no está fermentado y nuestra vida se fermenta por el pecado. La levadura fermenta. Tengan lo que decía el Señor en el lago era: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Tengan cuidado con esa levadura que fermenta la vida, que pudre nuestra vida, que es el pecado. Por eso le presentamos a Dios un pan sin levadura, una hostia pura, una hostia que no ha sido fermentada. Vale la pena que nosotros también nos presentemos en ese momento en la patina, que es el platico de metal en el cual el Padre presenta las hostias. Y le presentemos al Señor nuestra vida, pero también nuestra levadura, ese pecado que nosotros tenemos. ¿Cuál es la levadura que nos fermenta? ¿Qué es esa realidad de nuestra vida que hace que nuestro pan esté fermentado? A Dios presentémosle una hostia viva y santa, también como dice la palabra. Pero bueno, voy a remitirme un tema que también tiene un signo importante y es ese mismo pan sin levadura. En la Pascua judía, en la última cena, el pan se coloca en 3 bloques. Hay 3 bloques de pan. El bloque de la mitad es el pan de los pobres, el pan de la solidaridad. Ese fue el pan que tomó Jesucristo en la última cena, el tercer pan. Ese pan del centro fue el que él presentó y lo consagró como su cuerpo. Por lo tanto, eso también nos debería llevar a nosotros a pensar. Ese mismo pan de la solidaridad, ese pan de los pobres, es el pan que también nosotros, convertidos ya con el cuerpo de la sangre del Señor en nuestro interior, tenemos que dar a los demás. Es la caridad. Esa caridad que nos debe caracterizar a todos nosotros y de la cual nos van a juzgar al final de nuestras vidas. ¿Qué pasa con el vino? El vino también está presente en la Pascua judía, pero existen 4 copas. Estas 4 copas en la Pascua judía significan los 4 verbos de la promesa. Sacaré de la opresión a mi pueblo de Egipto. Salvaré del trabajo forzado y de la esclavitud. Tomaré a mi pueblo, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y redimiré con un brazo extendido. Esa copa del redimir fue la copa que tomó Jesús. Esa copa, por lo tanto, que se transforma en la sangre del Señor, es la copa de nuestra redención. Y los discípulos entendían muy bien esto. Cuando el Señor dijo, esta es mi sangre, la sangre para el oriental tiene un significado. La sangre es el lugar donde está el alma. Por la sangre pasa el alma, pasa el ser. Y si yo traduzco la palabra alma al latín, me dice ánima y me explica más que en español. Es decir, es lo que anima, lo que nos hace seres animados. Lo que nos hace es que podamos sentir, que podamos comunicarnos, lo que nos da pues el ser, digámoslo así, para no enredarnos mucho con el tema, lo que nos hace seres animados. Entonces fíjense, en ese momento, en esa copa, en ese vino, que luego se convierte en la sangre del Señor, está el alma de Cristo, que luego viene a animarnos a nosotros, viene y se funde con nosotros. Y hay un signo que quizá muchos no se dan cuenta, y es la mezcla del agua y el vino, porque no solamente se consagra vino solo, también se le echa una gotica de agua. Y esa gotica de agua representa nuestra humanidad, nos representa a nosotros. Miren, el diácono o el sacerdote tiene una oración para esa mezcla. Por el misterio de esta agua y este vino, hace compartamos la divinidad de quien se dignó participar de nuestra humanidad, Jesucristo nuestro Señor. Es una oración que se dice en secreto, pero está representando cómo esa gotica de agua que nos representa a nosotros, a la humanidad, se mezcla con el vino que representa la divinidad. Y esa gotica ya no se puede separar. Esa mezcla es la unión que tenemos nosotros con Jesucristo. Y estamos representados en ese vino. Pero la oración que dice el sacerdote, bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra. Estamos presentando todos los frutos de la tierra, estamos presentando esta naturaleza tan bonita, estamos presentando los mares, los ríos, todo lo presentamos en ese momento, toda la misma creación que el Señor nos ha dado.
Y el trabajo del hombre. En el trabajo del hombre no solamente está representado los que trabajaron para el trigo, está representado el del campo, está representado el ingeniero, está representado el químico, el médico, la enfermera, está el trabajo de la ama de casa, está el de un esposo que trabaja día y noche, está el del vendedor ambulante, está el que trabaja en los call centers. Todo el trabajo nuestro está representado en ese pan. Y así como ese pan se compone, un pan se compone de muchos granos de trigo, cada uno de nosotros también se encuentra representado en ese pan y en ese vino. Por eso, hermanos, cuando presenten la patena al sacerdote, ustedes inmediatamente presenten su vida, presenten sus realidades, presenten sus trabajos, presenten sus fatigas. Y eso lo entendemos muy bien con la oración que dice el sacerdote. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Todopoderoso. Y nosotros decimos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Después cerramos este momento con una oración, se llama la oración sobre las ofrendas. Le decimos al Señor que reciba esas ofrendas y que las transforme, pero que no solamente ellas, sino que también nos transforme a nosotros. Y empieza otro momento importante dentro de la Eucaristía, y es el momento de la plegaria eucarística. Y la plegaria eucarística está cargada de un gran significado. Un significado que ojalá cuando volvamos a la misa podamos vivir y podamos entender y podamos verdaderamente aprovechar todo el significado que tiene. Viene otra vez, el Señor esté con ustedes. Ya nos acordamos que cada vez que se dice, el Señor esté con ustedes, nos están recordando la presencia del Señor en medio de nosotros. Pero mire, viene otra característica. Levantemos el corazón. La plegaria eucarística es una oración. Y si ustedes quieren ver una definición de lo que es la oración, es esto: levantar el corazón a Dios. Levantar el corazón a Dios es ponernos en su presencia, es mirarlo a Él. Y es una forma de decir, oremos, hermanos, pero oremos no de cualquier manera, sino que pongamos toda nuestra vida en esta oración. Nosotros decimos, lo tenemos levantado hacia el Señor, es decir, cuentas conmigo, el sacerdote, estamos todos en una actitud de oración, tenemos el corazón levantado hacia el cielo. Y empieza la oración del prefacio de la misa. El prefacio es en realidad una oración de acción de gracias. Dice, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y es un recuento de las obras maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Es un recuento de la historia de la salvación. Es un recuento, dice aquí por ejemplo la plegaria segunda, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Entonces le damos gracias a Dios por lo que va a pasar. Gracias a Dios por lo que ha hecho y por lo que hará en nuestra vida. Después termina el prefacio con la aclamación. La aclamación es el Sanctus, el santo que nosotros cantamos y entonamos en la misa. Pero hay una característica del santo. Hermanos, en el santo no solamente cantamos nosotros como asamblea, sino que, como lo dice el mismo texto de la plegaria, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. En ese momento nosotros creemos que en el cielo los ángeles y los santos se unen a nuestras voces para cantar santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces santo? En hebreo no existe el superlativo. Entonces, para decir que una cosa es muchísimo o muy, muy, muy santa, los hebreos los judíos no decían que es muy, muy santo, sino que decían 3 veces la misma palabra. Entonces, algo que es muy santo es santo, santo, santo. Repetían 3 veces esa misma palabra para significar la plenitud de esa santidad. Entonces, cuando cantemos el santo, si cantan desentonados, no se preocupen, que los coros de los ángeles cantan muy entonadamente junto con los santos, pero es importante que cantemos, porque en ese momento toda la iglesia se une, que participemos con alegría, que no tengamos miedo de hablar, de responder. Es una celebración donde todos tomamos un papel activo en ella. Después viene el momento de la epíclesis. Son unos términos un poco extraños para muchos, pero la epíclesis es el momento en el cual el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas, sobre el pan y el vino. Esa epíclesis tiene el significado de pedir e invocar la presencia del Espíritu Santo, que el Padre envíe el Espíritu para que transforme esos dones en el cuerpo y la sangre del Señor. Luego viene otro término que es un poco extraño, la anamnesis,
que es la narración de la institución de la Eucaristía, con la literalidad de las palabras que se encuentran en la Sagrada Escritura y que la tradición de la Iglesia ha conservado durante todos estos siglos. Y aquí donde ocurre el milagro de la transustanciación, donde el pan y el vino, a pesar de que nosotros los vemos y parecen pan y vino, ya no son pan y vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí se transforman los dones. Es en este momento, hermanos, donde también se transforma la vida. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas y el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre del Señor, ahí ocurren los milagros. Ocurre el milagro sobre el altar. Estamos presenciando un milagro con nuestros ojos, con nuestro corazón. Por eso es el momento para pedirle al Señor que también nos transforme. Y que así como el pan y el vino se transformaron en Cristo, que también nuestra vida se transforme en Cristo. Después del momento de la consagración vienen las intercesiones. Oramos por el Papa, por el Obispo. Aprovecho para que todos hagamos una oración por el Obispo de esta diócesis, para que pronto podamos tener el nombramiento de un nuevo arzobispo desde nuestras casas. Podemos unirnos con esta intención. Oramos por el pueblo de Dios, oramos por los vivos, oramos por los oferentes de la misa, oramos por los difuntos. Y esta liturgia termina con una doxología. Doxa, que significa gloria en el griego. Entonces decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En esa doxología, que el sacerdote levanta el cáliz y la patena, es como si nosotros le entregáramos al Padre la ofrenda. Le decimos al Padre: este es tu Hijo, esta es una ofrenda agradable a ti, nosotros te la entregamos. Toda la iglesia se reúne, todos los hermanos, y la presentamos ante el Padre. ¿Y el Padre qué hace? La acepta. ¿Y cómo demuestra que la acepta? La devuelve, no la devuelve. ¿Para qué? Para nuestro provecho. Como decíamos en el momento de la plegaria del ofertorio, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Pero miren, el Padre recibe la ofrenda y ve a Cristo y con Él nos ve a nosotros. En ese momento, Dios Padre tiene los ojos puestos sobre el altar y ve las manos del sacerdote y ve el cáliz y ve la hostia consagrada y ve a Cristo ahí. Pero no solamente ve el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que también ve al sacerdote y ve a todo el pueblo reunido y ve a todo el pueblo congregado. Ahí nos está mirando el Padre. Ahí podemos tener la certeza y la seguridad de que el cielo está más que abierto y que los ojos de Dios Padre están sobre nosotros, sobre sus hijos. Y viene el amén más solemne de la misa. Después de esa doxología, que solamente la dice el sacerdote, a veces hemos tomado la costumbre de nosotros decir por Cristo, con Él y en Él. No, solamente la dice el sacerdote como presidente. Nosotros nos unimos en el amén. Si quieren cantarlo, ojalá se cantara siempre. La doxología está cargada con ese amén de la solemnidad. Decir: hágase, así sea, cúmplase, así lo creo, así lo profeso. Pero debe ser un amén cargado de fe, de esperanza y de caridad. Después, hermanos, de esa gran doxología sigue el rito de la comunión. El rito de la comunión empieza con el rito del Padre Nuestro, con la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, que también da para hablar toda una catequesis, para hablar de ella, quisiera quedarme con que es el modelo de la oración del cristiano. Ahí está condensado todo lo que nosotros debemos poner en la oración, todo lo que el Padre quiere que le pidamos. Imagínense, Dios es tan bueno que nos da las palabras para nosotros hablarle y para nosotros orarle. Que no sé cómo hacer oración, busca el Padre Nuestro, ahí está todo condensado, lo que debes pedirle a Dios y lo que Dios te concede. Es el modelo de toda oración, pero quisiera detenerme solamente en un aspecto. En ese momento nosotros llamamos a Dios Padre, Padre Nuestro. No Padre mío, sino Padre Nuestro. Otra vez el sentido de eclesialidad. Después del Padre Nuestro viene una oración que fue anexada por un papa en el siglo V. Líbranos, en el Padre Nuestro de la misa, no se termina con amén, sino que líbranos del mal. Inmediatamente el sacerdote hace algo que se llama el embolismo, y es: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Otra vez pedimos la paz. Era un momento de mucha guerra y de mucha persecución contra la iglesia, y los pueblos bárbaros en el siglo V estaban por llegar y destruir a Roma, donde estaba el Papa y donde estaba la iglesia todavía naciente. El Papa pone esta oración para significar y pedirle de nuevo al Padre que nos libre del mal. ¿Pero cuál es el mal? El pecado. Por eso, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz. La paz la tenemos cuando dejamos el pecado. Concédenos la paz en nuestros días, para que libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Uno busca oraciones de protección, que una oración para que me libre del mal, que una oración para espantar los malos espíritus. No se pongan a buscar fórmulas raras. Aquí está la oración que nos libra del mal, que espanta los malos espíritus, que rompe las hechicerías, todas esas cosas del mal. Aquí está, y le pedimos al Padre. Y no es una oración que nos inventamos ahora, son las mismas palabras de Jesucristo, y la tradición de la iglesia la recoge. Luego, hermanos, ya vamos terminando, pasamos al momento de la paz. Y viene una oración, que es quizá la única oración, sí, la única oración que se remite al Hijo. Señor Jesucristo. Fíjense, no sé si ustedes hayan caído en cuenta, todo el rito de la misa va dirigido hacia el Padre. Todas las oraciones se dirigen al Padre. En este momento nos dirigimos al Hijo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Y eso nos remite al saludo del resucitado. Cuando el resucitado se aparecía, siempre decía, la paz esté con ustedes. Y en ese momento pedimos la paz. Veníamos al templo con muchas cosas, con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchas tristezas, con muchas amarguras. Y veníamos por paz. Un signo, según los grandes místicos de la iglesia, de que las cosas vienen de Dios, es que las cosas de Dios siempre producen paz. No producen dudas, nada, producen paz. Pero recuerden, como dice el Evangelio, la paz que yo les doy no es como la del mundo. La paz que nos da el Señor es una confianza en Él, que no nos tiemble el corazón, que el corazón no se nos angustie, que el corazón permanezca siempre firme. La paz que se nos da en ese momento es la misma paz que llevaron los mártires antes de su muerte. Era la paz de los primeros cristianos cuando eran tirados a las fieras en Roma. Era la paz que hacía que santos como San Lorenzo no tuvieran reparo en tirarse en una parrilla ardiendo. Es la misma paz que sienten los cristianos en Siria en este siglo XXI cuando son perseguidos por esos grupos extremistas. Es la paz que sentimos nosotros cuando en la calle se burlan porque somos católicos. Es la paz que sentimos cuando nos persiguen, cuando nos tratan de retrógrados, de lameladrillos, cuando se burlan de nuestra condición de cristianos. Esa es la paz que nos da el Señor en ese momento. ¿Y la manifestamos cómo? La manifestamos haciendo un saludo entre nosotros, pero no es hasta la última banca ni armar un desorden en la Eucaristía. Ven todo el ritmo que lleva la misa, ven cómo cada detalle, cada aspecto, cada momento tiene un sentido que vale la pena vivirlo. En el momento de la paz, basta un saludo al hermano que está al lado. Todos somos hermanos. No tengo por qué ir a saludar a mi abuelita que está en la última banca, porque es tan hermana mi abuela como la persona que está a mi lado o que está detrás. Es para no perder ese sentido. Después viene el momento del Cordero. El Cordero de Dios, cuando el sacerdote hace la fracción del pan y lo levanta, está recordando las palabras del Bautista. Este es, que señala, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no señalamos para juzgar, y esto lo aprendimos del Bautista. Nosotros señalamos a Cristo, y un cristiano señala y levanta su dedo para señalar dónde está Cristo, no para juzgar. Por eso, ahí está el Cordero de Dios, y nuestras miradas deben de enfocarse hacia ese pan que ha sido fraccionado, hacia ese pan que se parte y se comparte. Pero mientras nosotros cantamos el Cordero, el sacerdote hace una fracción del pan, parte la hostia consagrada, que ya es el cuerpo de Cristo, y deposita una partícula dentro del cáliz. No sé si ustedes alguna vez se hayan fijado en este signo. La fracción tiene un sentido de comunión. Y aquí quiero remitirme un poco a un hecho histórico. Era tradición que el Papa en Roma compartiera la forma con los sacerdotes o con las iglesias de la ciudad. Cuando el Papa celebraba la misa, el Papa partía la hostia y mandaba un pedacito de cada hostia consagrada a los sacerdotes, para que el sacerdote comulgara con un mismo pan. Eso es lo que significa, todos compartimos, como dice la canción, y comulgamos con un mismo pan. Pero al echar la partícula del cuerpo sobre el vino, sobre la sangre del Señor, está significando también algo. Miren, ¿qué pasa con un cuerpo cuando está separado de la sangre? Es una persona que está muerta. Pero nosotros no comulgamos un muerto. Cuando el cuerpo tiene sangre y la sangre circula y se mueve, es que estamos vivos. Por eso significa, también tiene ese significado de que es la resurrección. Comulgamos es con el resucitado. Y respondemos nosotros con las palabras de fe, porque es un acto de fe. Es el acto de fe que nosotros hacemos y proclamamos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Y qué respondemos? Las palabras del centurión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Entres en mi casa.
El Señor viene a nuestra casa. El Señor va a venir a habitar en nuestro corazón y es el momento de la comunión. Miren, y el momento de la comunión también está cargado. O sea, en ese momento nosotros debemos de tener alegría y de tener gozo de que el Señor va a venir a nosotros. O sea, debe de ser un momento emocionante, debe de vibrarnos el alma, el corazón, la mente, la inteligencia, la memoria, la voluntad. En ese momento debemos de ser ansiosos. Si los animalitos son ansiosos cuando los van a alimentar, imagínense nosotros cuando va a venir el pan del cielo a alimentarnos nuestra vida, nuestra propia realidad. ¿Cómo no nos vamos a sentir ansiosos? Vamos a sentir alegría, porque es Cristo mismo. Es que deberíamos de salir todos disparados a hacer la fila para comulgar de la alegría y del gozo de que sea Dios mismo el que venga a alimentarnos. Hablar de la fila, porque ya creo que me pasé del tiempo. La fila también tiene un sentido. Acuérdense que hablábamos al comienzo que la procesión de entrada tiene un sentido de peregrinaje. Pues ese sentido de peregrinaje, somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, dice un canto que me encanta. Ese canto también representa ese momento de la comunión. Somos peregrinos, vamos, tomamos a Cristo y lo llevamos al mundo. No nos quedamos con Cristo para nosotros. Cristo se da, se entrega. Y así como se entrega en nosotros, nosotros también estamos llamados a entregarnos a los demás. Por eso la fila también es parte de la liturgia. Y la fila también tiene un sentido teológico. Hay que hacer la fila, hay que guardar ese deseo de recibirlo, hay que hacerla en silencio. Y hay que decirle al Señor, Señor, te deseo, quiero recibirte, quiero que entres en mi corazón, quiero que vengas y me siento contento y quiero darte gracias porque has venido a mí. Podemos recibirla de rodillas, como se hacía antes, que es un acto de adoración, pero también podemos recibirla en la boca, que es un signo también de respeto, de que se creía que solo lo consagrado podía recibir o tocar lo consagrado. Entonces por eso se entrega, es un signo de respeto. Pero también las personas que la reciben en la mano, que la iglesia lo permite, es hacer un trono, no es extender las manos, es hacer un trono. Este es el trono, mis manos se convierten en un trono donde Dios va a estar. Entonces recuerden, ahora por el tema de pandemia, que la comunión es recomendada hacerla así, en la mano por el tema de los contagios, entonces siempre mano izquierda y mano derecha abajo. Colocan la sagrada forma sobre su mano izquierda, cogen la derecha y la consumen reverentemente, teniendo cuidado de que no queden partículas en sus manos para que no caigan al piso partículas de nuestro Señor. ¿Y qué sigue después? Sigue el silencio. Un silencio de amor. Es como cuando el enamorado se encuentra con su enamorada, cuando se unen, cuando se juntan, cuando se hacen una sola carne. Ese es el silencio del corazón, porque ese es el sagrario donde Dios quiere habitar. Él se queda en el sagrario para acompañarnos, para cuidarnos, para escucharnos. Pero el sagrario donde Dios quiere habitar es el corazón de cada uno de ustedes. Y es aquí donde Él viene a habitar. Y ese corazón debe de vibrar y debe de sentirse a gusto, porque es Dios mismo, su creador, su salvador, su redentor el que viene. Después de la comunión debe ser un acto de acción de gracias, un acto de adoración, por eso nos ponemos de rodillas. Es el momento para pedir perdón y es el momento para pedir nuestra conversión y la conversión de los pecadores. Yo escuchaba al padre Joan hace 8 días que decía que se nos había olvidado ya pedir por la conversión de los pecadores. Y este es el momento. Mire cuántas comuniones, el valor de la comunión es tan grande que salva al que sea, que tiene un valor tan grande que por más pecador, la comunión es capaz de convertir a la persona más mala del mundo. ¿Para qué esperar que la persona se muera para mandar a hacerle misas? No, mandémosles y hagámosle la misa en vida. Lo podemos hacer con el corazón. Imagínense ustedes teniendo a Dios en el corazón una madre y que esa madre le pide al Señor en el corazón y que sienta el sufrimiento de la madre por su hijo o de una esposa por su esposo, teniendo a Dios en el corazón. ¿Cómo no la va a escuchar? Es que tenemos a Dios frente a frente para presentarle nuestra vida. Ustedes, madres, padres de familia, las personas que sufren, presenten ahí a las personas que los persiguen. Es que tenemos a Dios no de frente, ni cerca, lo tenemos dentro del corazón. Después de ese momento que es un silencio, que es una oración que acompañamos y el canto de comunión, pasamos a la oración de comunión, poscomunión. Es una oración de acción de gracias, donde le pedimos a Dios que esos alimentos que han venido nos alimenten verdaderamente y nos lleven a la vida eterna. ¿Y después qué sigue? Otra vez, el Señor esté con ustedes. Es que a nosotros se nos olvida que el Señor está ahí y más que el Señor está dentro de nosotros. Entonces por eso es bueno recordarlo y tenerlo presente. Una buena tarea. Piensen cuántas veces se dice en la Eucaristía el Señor esté con ustedes. Y viene el momento de la bendición. Que la bendición es que, hermanos, es la presencia de Dios que desciende sobre nosotros, que desciende sobre su pueblo. Pero ahí no termina todo, cuando Él puede ir en paz del diácono o del sacerdote. Ahí empieza la misa,
como les decía al comienzo, la misión, el envío. Ahí somos enviados ¿a qué? A vayan y anuncien lo que han visto y oído. Y nosotros salimos, pero fíjense que falta otro detalle, el tercer beso. El sacerdote baja y besa de nuevo el altar y lo venera. Es un signo contundente de decirle al Señor, gracias. Gracias por haber venido. Gracias por esta experiencia. Gracias por haber bajado el cielo a la tierra. Gracias por haber roto esta rutina de pecado y del mundo que a veces nos cansa y habernos permitido sentirte, vivirte y llevarte con nosotros a nuestra realidad y a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestro mundo, para transformar el mundo. Y viene algo que si bien no lo prescribe la liturgia, pero la tradición así lo ha hecho, es el canto a la Virgen. El último canto, que no siempre puede ser mariano, pero la tradición aquí, digamos que la hemos vuelto así, es un canto a la Virgen, es también consagrarnos a María, es decirle a la Virgen que nos cubra, que nos acompañe, que esté con nosotros y que le dé gracias a Dios. Miren, María es la mujer que tuvo la oportunidad de conocer a Jesús de manera más directa, en su cuerpo, en su humanidad. Decirle a María, María, Madre mía, dale gracias a Jesús por este don tan grande que tengo. Tú que sabes que le gusta, tú que sabes que quiere escuchar, dile con tus palabras que estoy muy agradecido por lo que ha hecho por mí, por lo que ha hecho por la iglesia, por esta Eucaristía. Hermanos, qué pena, me pasé un poquitico del tiempo, traté de hacerlo un poco rápido al final para poder abarcar todo el rito de la Eucaristía. Yo quiero agradecerles a todos por haber estado tan pendientes, por los comentarios que han enviado. Gracias por el tiempo, por el espacio que han tenido en sus casas para compartir este momento. Quiero pedirles que oren por mí, que oren por la iglesia, por los sacerdotes, por las vocaciones, que oremos para que pronto tengamos un nuevo arzobispo también en nuestra arquidiócesis y bueno, para que el Señor nos permita sentir y valorar lo que es la Eucaristía. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y durante estos últimos meses, muchas personas quisieran venir a la Eucaristía y han extrañado la Eucaristía y la presencia de Dios en sus vidas. Y nosotros que tenemos la oportunidad, al menos los ministros, de vivirlo cada día, excelente, porque lo hacemos también en nombre de ustedes. Yo le digo al Señor, Señor, yo te ofrezco esta comunión por todas las personas que quieren recibirte y no pueden. Que cuando volvamos a los templos, cuando volvamos a participar de la misa, lo hagamos de una manera distinta. Que esta pandemia nos enseñe, entre muchas cosas positivas, nos enseñe eso, a valorar el gran valor que tiene la misa, a entender que no es una obligación, que es un bien que nosotros tenemos. Si nosotros entendiéramos el bien de una misa, mantendríamos en misa todos los días y cada vez que las campanas redoblaran. Aquí hay una persona a la que quiero mucho y admiro que no pierde misa, viene a la misa hasta 2 o 3 veces, porque sabe y conoce el valor. Y me emociona ver cómo personas vienen, viajan desde lejos por venir a la Eucaristía. Cuando hablan los templos, cuando hablan la basílica, llenen esa basílica, que se vea gente en el atrio de las victorias, que se vea gente en la plaza, por el gozo y la alegría que da participar del sacramento de nuestra fe, porque este es el sacramento de nuestra fe. De la carta a los Corintios. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Muchas gracias, que estén muy bien, que el Señor los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, que estén bien.